Estamos en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la Facultad de Derecho. Hemos venido a entrevistar a Josep María de Dios, experto en Derecho Internacional. Él nos va a contar un poco sobre el panorama europeo de los colegios profesionales. Josep María, ¿qué diferencias existen entre el modelo nacional y los modelos de organización de las profesiones reguladas de otros países en el ámbito europeo? Bueno, la verdad es que sobre este tema hay mucha dispersión. Este no es un tema que sea un tema europeizado, es decir, no hay una armonización o una unificación de la Unión Europea en materia de organización profesional, sino que esto es un tema que depende de los Estados, es decir, no hay una directiva, no hay un reglamento comunitarios que regulen la obligación de colegiación o el modelo de organización profesional de las distintas profesiones. Cada Estado va a decidir cómo lo quiere hacer y, por tanto, hay estados en que se basan en un modelo más colegial, hay estados en que se basan en un modelo más asociación, depende. Pero de todas maneras, yo creo que el problema o el tema no es el nombre que le demos, sino que el tema está en las funciones que vayan a cumplir. No sé, por ejemplo, en el Reino Unido hay 3 societies en materia de abogacía: la English, la Scottish y la Irish. Y claro, si nosotros lo traducimos es Sociedad Inglesa de la Abogacía o Sociedad Escocesa de la Abogacía. Entonces dice, no, esto no es un colegio profesional, pero es un colegio profesional, porque regula, o sea, actúa en las mismas funciones y competencias que lo que nosotros consideramos un colegio profesional. Por tanto, cuidado con los nombres, porque los nombres no hacen a la institución, sino que es su contenido. Pero, repito, hay dispersión en este sentido. ¿Dispersión por qué? Porque no hay unificación comunitaria. Y la Unión Europea ni prohíbe ni obliga a que haya colegios profesionales o a que haya un determinado tipo. Esto es un problema. La Unión Europea entra en otras cosas, no en esto. Sí. ¿En qué cosas entra la Unión Europea? La Unión Europea entra en lo que tiene competencia para desarrollar y entra sobre todo en la libre circulación, el derecho de establecimiento, la libre prestación de servicios de los profesionales, por tanto garantizar que un profesional que está establecido en un Estado miembro pueda ir a otro Estado miembro a ejercer la misma actividad que realiza en el Estado de origen, que pueda establecer un establecimiento secundario, que pueda prestar sus servicios en otro país, que los nacionales de otros países puedan venir aquí a que yo les preste mis servicios, que no desequilibre el derecho de la competencia. Yo supongo que hablaremos del derecho de la competencia, a que haya un reconocimiento de los títulos, a que no se discrimine por razón de la nacionalidad, reconocimiento profesional que no académico de los títulos, a que no haya discriminación por razón de la nacionalidad, etcétera, etcétera. Pero si usted o si tú quieres ejercer una actividad y en tu país se exige una colegiación, pues exige una colegiación. Y eso no va en contra del derecho de la Unión Europea. Iría en contra del derecho de la Unión Europea que aquí exijamos para ejercer una determinada actividad profesional, exigiéramos la colegiación solo a los nacionales de otros países, o solo permitiéramos la colegiación a los nacionales españoles y no a los de otros países. Pues si hace para todos, entonces... La Unión Europea no entra. No entra porque la Unión Europea no regula la obligatoriedad o no de la colegiación. Aquí no se mete. Mientras esté la igualdad... diríamos, es uno de los principios básicos, la igualdad. Exacto. ¿Y qué papel deben jugar los colegios profesionales en un futuro inmediato, entonces? A ver, yo... repito, yo creo que... yo soy partidario de la existencia de colegios profesionales, por tanto, estoy ya absolutamente mediatizado en esto, ¿no? Yo creo que tienen un papel importantísimo. Yo creo que los colegios profesionales, de la forma en que los hemos concebido y en la forma en que están concebidos, ejercen una función, diríamos, de poder público, y ejercen una función de garantía del ejercicio profesional de la actividad,
de cara a los que a quienes contratan los servicios de los profesionales, pero también ejercen una función de autorregulación. Garantizan a los que van a contratar los servicios de los profesionales que aquella persona está sometida a unas reglas deontológicas, que reúne los requisitos legales necesarios para el ejercicio de aquella actividad, es decir, le da una confianza y da una garantía al ejercicio de la actividad y a quien contrata esta actividad. Por eso considero que los colegios profesionales, no nos engañemos, no los acabamos de inventar los colegios profesionales. Es una institución antigua y que ha cumplido una función que yo creo que se ha hecho bien. Y por tanto, el papel que tienen los colegios profesionales en el futuro, igual que han tenido en el pasado, es importantísimo. Otra cuestión es, los tenemos que replantear. No lo sé, pensémoslo. ¿Por qué? Porque los colegios profesionales tradicionalmente se han ubicado en un contexto académico. Es decir, tradicionalmente, el colegio profesional iba muy vinculado a ejercicios profesionales de actividades que tenían un título académico detrás. Esto ha ido cambiando, pero originariamente era muy vinculado a títulos académicos. Los títulos académicos han cambiado mucho. Yo cuando estudiaba Derecho, a lo mejor había 20 titulaciones académicas, universitarias en España, 20, 25, no sé. En este momento podemos tener 200, o no sé, un montón. Esta universidad te está ofreciendo en este momento como 70 grados distintos. Claro, a lo mejor hay que ajustar, ver, en eso estaría absolutamente de acuerdo, pero en el mantenimiento y en el reconocimiento de la función que ejercen los colegios profesionales, yo creo que es indudable, no hay duda para mí. Que este nuevo plan de estudios se puede adaptar. Evidentemente, simplemente hay que estudiarlo, hay que adaptarlo, hay que ver, a ver, que yo no estaría en contra de decir, bueno, vamos a ver qué es un colegio y qué actividades o qué profesiones tienen que estar sometidas a colegios y qué no. Es decir, vamos a ordenar, porque a lo mejor sí que hemos pasado por un periodo en el que, bueno, han entrado como colegios, como actividades colegiales, cosas que a lo mejor nos debemos replantear si lo son o si no lo son, si no serían más propias de una asociación que de un colegio profesional. Por las referencias que nosotros tenemos de colegiados que ejercen en el extranjero, Sí. Parece que en muchos países hay una marcada diferencia entre lo que es el ámbito académico, la universidad, y el ámbito profesional, las organizaciones profesionales. ¿Es esto cierto? A ver, yo creo que sí, y que, a ver, la diferencia entre un colegio profesional, entre el ámbito del colegio profesional y el ámbito universitario está clarísima, yo creo, en todas partes. La universidad tiene la función docente y tiene la función investigadora y por tanto la función habilitadora para la obtención del título académico, pero no da título profesional. Por tanto, yo creo que debemos distinguir mucho entre títulos académicos, títulos profesionales, profesionalización. La universidad tiene una función puramente académica y de investigación, y en esa función académica, ¿qué hace? Hacer las actividades necesarias para garantizar que la persona que ha obtenido la suficiencia de conocimientos y de actualmente competencias, va a obtener el título académico. Punto. Y aquí se acaba la función de la universidad en este aspecto. Después tenemos la transferencia que hablaremos. Pero después este título académico va a ser el que, en función de lo que diga la normativa, va a resultar habilitador suficiente o no para el ejercicio profesional. Y vamos a separar. Entonces, la actividad colegial es la que, en el caso de que la colegiación resulte obligatoria, es la que va a permitir, además del título académico y además de otros requisitos en su caso, porque la abogacía, la medicina exigen unos requisitos adicionales al título universitario y a la colegiación, la actividad colegial es la que pues, va a determinar las condiciones de acceso
al ejercicio profesional, o es la que permite o obliga, en algunos casos, a que se pase por la colegiación para la realización de la actividad profesional. Pero son dos cosas absolutamente separables. Y nos queda entre medio lo que decía de la transferencia como una de las actividades de la universidad, que yo creo que aquí es donde es muy importante, porque es el punto de conexión entre la universidad y el colegio profesional. ¿Por qué? Porque la transferencia es aquello que resulta tan importante, y que yo creo que deben garantizar los colegios profesionales, y la universidad puede dar soporte, pero no la debe garantizar, que es la formación continua. La formación continua yo creo que sí que es un tema dentro de los colegios profesionales muy importante, porque entra dentro de esta función de garantizar que los colegiados tienen la preparación suficiente para el ejercicio de la actividad que están desarrollando, y aquí, a pesar de que sea responsabilidad de los colegios, pueden tener el soporte de la universidad vía transferencia. Esta es una pregunta que yo le iba a hacer, porque es la de que si considera que los colegios profesionales pueden tener un papel importante en la certificación de las competencias profesionales de sus colegiados a lo largo de su vida laboral. Evidentemente, es este Esto tema. es lo que me estaba comentando. Los colegios profesionales son los que deben hacerlo. ¿Quién lo va a hacer? Es decir, si no tenemos actividad colegial y tenemos una asociación, lo va a hacer la asociación. Pero, cuidado, es que no es lo mismo una asociación que un colegio profesional. Una asociación es una entidad puramente privada. Podemos montar una asociación, sí, unos cuantos amigos, y hacemos la asociación de la defensa del no sé qué, no sé cuántos. Vale, o la asociación de... Vale, eso está muy bien. Un colegio profesional es una entidad pública. Es una corporación de derecho público. Es una corporación que garantiza por mandato de la ley, y que tiene atribuida por mandato de la ley funciones públicas. Entre otras cosas, la de garantizar los códigos deontológicos, los códigos sancionadores, por tanto tiene capacidad de sanción de sus propios colegiados. Cuidado, un colegio profesional es una cosa que va muchos pasos más allá de lo que es una asociación. Y cumple funciones de derecho público. Por tanto, en el fondo está colaborando con la administración. Y por tanto, en este punto, yo creo que la función de formación continua y de garantía de la formación continua del colegio profesional es importantísima. Y lo que sí que vemos es que en España, en la mayoría de las profesiones, la obtención del título universitario da de forma directa acceso al ejercicio de la profesión. Y esto en otros países, pues no sé si tienen como más filtros. Esto también, volvemos a estar en lo mismo de la primera pregunta. Va a depender de cada país. Esto tampoco es un tema de la Unión Europea. Cada país va a decidir las condiciones de acceso al ejercicio de la actividad. No puede limitar que bajo las mismas condiciones vengan gente de otros países de la Unión Europea, no de otros países. Pero las condiciones son puramente nacionales. Yo creo que aquí hay aquí debería haber un diálogo serio entre colegios profesionales y administraciones públicas, porque al final es la administración pública, es decir, son los poderes públicos los que van a decidir las condiciones de acceso. Tendrá que haber una norma, una ley, el rango normativo que corresponda, pero habrá alguien tendrá que hacer una norma que diga las condiciones de acceso para el ejercicio a la ingeniería. Son pam, pam, vale, basta con el título académico universitario más la colegiación, o vamos a exigir una serie de cosas. Son continuos los informes y recomendaciones de la CNMC, donde se manifiestan unos criterios muy críticos, en términos generales, con los colegios profesionales. ¿Qué acciones cree que deberían acometer los colegios para ajustarse a los requerimientos y tener una mejor valoración por parte de los órganos reguladores de la competencia? A ver, yo creo que es bastante sencillo.
Simplemente los colegios profesionales lo único que deben hacer es adaptar sus actuaciones a las reglas que establece la normativa en materia de derecho de la competencia, tanto la normativa española como la normativa europea. Hay unas reglas de derecho de la competencia que son unas reglas que lo único que intentan hacer es garantizar el buen funcionamiento de los operadores en un mercado, de todos los operadores, por tanto, actividades sujetas a colegios profesionales también. Y las reglas son no recomendación de precios, no imposición de precios, hay unas cuantas reglas que hay que cumplir. Bueno, pues yo creo que si el colegio profesional puede demostrar que todas estas reglas están perfectamente delimitadas y que no las traspasa el colegio profesional, la autoridad de defensa de la competencia no tiene nada que decir. Es decir, sí que tiene que decir, pero tendrá que aceptar que están bien. No corresponde a las autoridades de competencia decir nada sobre los colegios más que aquellas cosas que afecten al derecho de la competencia, pero nada más. No es su función. La función de la autoridad de defensa de la competencia no es ni favorecer ni ir en contra de los colegios profesionales, sino simplemente controlar que sus actuaciones se acomodan a lo que dice la normativa en materia de derecho de la competencia. Y los colegios profesionales, pues igual que se acomodan a lo que dice Hacienda, se van a acomodar a lo que dice la normativa sobre derecho de la competencia. Y nada más. Me gustaría centrarme un poco más en conocer más al respecto de la Ley 2.974, que fue modificada en 2009 por el artículo 5 de la Ley 25/2009. Exacto, sí, sí, sí. Y entonces, una pregunta que tengo de esta ley es: ¿cómo considera que está afectando a las instituciones colegiales el retraso en la publicación de la ley estatal a la que hace referencia la disposición transitoria cuarta de la Ley 25/2009, relativa a las profesiones en las que se va a mantener la obligatoriedad de la colegiación? A ver, yo considero que afecta muy negativamente. Es decir, tenemos una norma del 2009 que le dice que obliga a que en un periodo de 12 meses desde la entrada en vigor de la ley, la ley está ómnibus en que se modifican 40 y pico de leyes, a que se haga una regulación sobre los colegios profesionales y no se ha hecho nada. Pues yo creo que esto afecta muy negativamente porque, miren, porque en el año 2009 tenemos esta ley y más o menos, si no recuerdo mal, se viene a decir, bueno, y mientras no haya esta ley nos vamos a regir por la legislación que exista hasta el momento. Pero es que, además de la legislación que existe hasta el momento, han salido dos sentencias del Tribunal Constitucional, una en el 2013, una en el 2015, la del 2013 muy importante, que es cuando la Generalitat de Cataluña dice que yo tengo competencias exclusivas, y sale el Tribunal Constitucional y dice no, competencias exclusivas no, porque en colegiación obligatoria la competencia es del Estado central, solo, y aquí ya yo creo que lo hemos acabado de liar, distinguiendo entre colegiación obligatoria, colegiación voluntaria, afecta a lo que yo creo que no desarrollar esta ley afecta a una cuestión que es la seguridad jurídica. Tenemos garantizado el principio de legalidad, es cierto, hay un marco normativo, no lo voy a negar, del año 74, pero el principio de legalidad el principio de seguridad jurídica va mucho más allá que el principio de legalidad. El principio de seguridad jurídica es yo saber en dónde me estoy moviendo y las expectativas que tengo. Y en estos momentos nos estamos encontrando que hay una obligación del gobierno de hacer una normativa de hace ya 7 años que tendría que estar hecha y que no se ha hecho, 6 y algo, sí. y que no se ha hecho. Van saliendo colegios profesionales, van saliendo, se están gestionando por parte de comunidades autónomas nuevos colegios profesionales, colegiación no obligatoria. Sin que esté esta ley. Sin que esté esta ley, y por tanto vamos haciendo y vamos tirando adelante, hay que ordenar. Porque yo creo que hay que saber, y claro, es un tema delicado, porque eso supone entrar a ordenar lo que decíamos antes. ¿Qué significa un colegio profesional?
¿Para quién en el siglo XXI vamos a prever un colegio profesional? ¿Para qué actividades qué funciones le vamos a dar al colegio profesional? Eso a lo mejor no es tan difícil, pero sobre todo lo que va a ser difícil es cómo ordenamos el sistema de ejercicio de las profesiones o de organización de profesionales, más que de ejercicio de los profesionales, de organización de profesionales que tenemos hasta ahora. Vamos a mantener colegios obligatorios y colegios no obligatorios. Eso es lo que quería preguntar, que ¿cómo valoras esta coexistencia actual entre colegios profesionales en los que se mantiene la colegiación, en los colegios cuyos estatutos indican que la colegiación es voluntaria? Yo creo que deberíamos ser valientes y decir que definimos el colegio profesional, definimos sus obligaciones, y vamos a decidir qué actividades o qué profesiones van a estar sometidas al requisito de colegio profesional o al amparo de esta organización que le llamamos colegio profesional. Y las demás asociaciones, si el colegio profesional va a cumplir unas determinadas funciones de derecho público y va a tener funciones de entidad pública, no todo va a entrar dentro de un colegio profesional. Por tanto, y las actividades que no queden dentro de un colegio profesional, no es que vayan a ser actividades de segunda clase, no hay actividades de primera y actividades de segunda. Hay actividades económicas en la sociedad, unas con unos requisitos y otras con otros requisitos. Pero a mí, poner todos colegios obligatorios y colegios no obligatorios, lo que acaba haciendo es desvirtuar la figura del colegio y, bueno, dar un poco más de... echar un poco más de leña al fuego a la idea de que el colegio es una cosa no tan importante, sí, prescindible. Mire, el colegio no es prescindible, la figura del colegio profesional yo creo que no es prescindible, si se hace bien y si los colegios cumplen con las funciones que se espera de ellos, unas funciones que es hacia adentro, hacia los propios colegiados, tanto de servicios como de control, y hacia afuera, de garantía al ciudadano de que el ejercicio que se hace es un ejercicio de acuerdo a determinadas reglas y es un ejercicio en el que los profesionales que lo ejercen están regulados e incluso están al día de alguna manera. Sí. Si hacemos esto, el colegio es una función importantísima. Pues Josep María, yo desde el colegio lo único que quiero es darte las gracias por esta entrevista que nos has concedido y por toda la información también que nos has podido facilitar al respecto. Pues muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición cuando queráis. Gracias.